Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con el seminario. Primeramente para poder recordar experiencias que a veces uno pasa en la parte de lo que es del desarrollar todo lo que refiere un tema de tesis, ¿no? Y muchos de nosotros pues pasamos toda una serie de penurias en armar todo un trabajo de tesis. En primer lugar, yo para poder armar toda la tesis del doctorado, pues ha sido toda una serie de problemas, en primer lugar, porque primero que uno termina el doctorado y si bien es verdad que uno sigue toda una serie de cursos de investigación, pero a veces uno no termina muy bien y no sabe pues, cómo comenzar pues, a armar todo lo que es el trabajo de investigación que está ahí, ¿no? Uno puede ser experto en una línea de investigación, domina la línea de investigación, pero el problema es más que todo en poder armar el trabajo de investigación. Entonces, este, a pesar de haber tenido varios profesores y haber llevado varios cursos de investigación, no, no me sentía todavía pues poder armar todo lo que entonces lo que comencé pues en primer lugar a estudiar un doctorado en filosofía, pues pensando pues en principio de que tener grado de doctores en primer lugar es una exigencia que a uno le exigen en primer lugar de un nivel mucho más riguroso que está ahí. Entonces me puse a estudiar el doctorado en filosofía, más que todo orientado a lo que es la parte de la tecnología. Y de ahí, pues, comencé a descubrir que todo lo que refiere a la parte de la construcción de los modelos matemáticos, en cualquiera de las líneas, en primer lugar, regían bajo lo que es la parte de la filosofía, ¿no? Y yo a veces pensaba pues, que la filosofía era pues solamente un estudiar y todo lo que es pues, así como Platón, Sócrates, pues, que solamente era estudiar y no había pues una conclusión pues, de generar productos. Hoy en día pues con la parte de la filosofía permite generar modelos matemáticos, permite generar nuevos conocimientos, ¿no? En cambio, a nivel de la ingeniería, uno lo que hace es solamente utiliza las herramientas y esas herramientas, con lo que hace uno construye pues todo lo que refiere pues artefactos, innovaciones. Entonces, pues, me preparé y regresé pues, ya con la tesis ya para poder sustentar, pero el problema es que acá en el Perú, pues, en ese entonces había nada más dos doctores a nivel de lo que refiere pues, en ingeniería y sistemas que están ahí. Y pues para graduarse era bastante difícil. Muchos de los jurados que están ahí eran bastante celosos y no querían pues que se gradúen más. Entonces yo llevé un taller de tesis y en un taller de tesis elaboré mi trabajo de investigación todo y cuando pues fui a sustentar pues en primer lugar el jurado pues hizo todo haber pues aprobado y todo el jurado pues no para no estar en el corriente. Entonces querían y comencé pues ya a poder a reforzarme y a estudiar con más ahínco y a poder descubrir varias cosas. Y uno como es de sistemas, está metido en la parte de sistemas, pues, comencé pues a plasmar todos esos conocimientos en lo que refiere a la parte de investigación, la metodología en sí ya propiamente orientada a lo que es la parte ya de la ingeniería de sistemas, la parte de la computación, la parte informática, y hoy en día pues, que está en auge lo que es la parte de la mecatrónica. Entonces comencé pues a enlazar en primer lugar el método científico más que todo orientado a lo que es a la parte de la ingeniería de sistemas que está ahí, ¿no? Y comunes de sistemas en primer lugar, comencé pues a poder a desarrollar que están ahí. Por otro lado, actualmente vengo yo trabajando, en este caso, en una universidad aquí que la Universidad de Ingeniería como docente. También quisiera yo agradecer a las empresas que nos están auspiciando, que las empresas de talleres Oracle, que de repente usted ya lo conoce, de repente se han capacitado,
que está orientado propiamente a la difusión de los cursos de Oracle y también a la empresa Greenberry, que es la que nos oficia todo lo que es la parte de lo que es el Zoom. ¿No? Por otro lado, como expositor, este, soy en primer lugar ingeniero de sistemas de la UNI, ¿no? Tengo magíster en ingeniería de sistemas y un doctorado en ingeniería de sistemas también y un doctorado en filosofía que está ahí. Entonces, en ese sentido, me ha permitido pues, comenzar pues, a poder tener todo un conocimiento en lo que refiere a la parte de la investigación. Actualmente, acá en el Perú, a través de lo que es el cambio de la universitaria, pues, nos ha obligado pues, ya a meternos con la investigación, lo cual implica que ya estoy formando parte de lo que como docente investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería. La agenda que vamos a ver hoy día, esta agenda que vamos a ver hoy día aquí está orientada propiamente a lo que es a las bases teóricas, ¿sí? Las bases teóricas, las variables, dimensiones e indicadores que están ahí, ¿no? Cuando uno hace una investigación, lo que yo puedo observar realmente en los alumnos que veo que comienzan a hacer investigación, yo veo que este punto que refiere al marco teórico, especialmente en la parte teórica, esto ellos lo pasan como pasar así nomás y no le dan la debida importancia que están ahí. Cuando debe de entenderse en principio el marco teórico y la parte fundamental que son las bases teóricas son las que les permite construir las bases, construir en primer lugar toda esa construcción que le ha permitido construir su modelo, su producto que está ahí, ¿no? Porque si usted cuando construye un modelo o un producto en primer lugar, tiene que tener toda una base sólida de un fundamento teórico. ¿No? Es como cuando uno construye pues, una casa, ¿no? Para poder construir una casa, usted no puede construirla si usted no tiene un plano, ¿no? De hacerlo lo puede hacer, claro, pero construir así sin un fundamento pues, va a causar pues, diferentes tipos de costos. Aquí igual también en la parte de investigación, construir aquí un producto en primer lugar o generar un modelo, esto implica primeramente tener esas bases teóricas. Y esas bases teóricas están, en el primer lugar, están dadas pues, por una fuente teóricas, ¿no? Que le va a permitir, donde ahí les va a permitir integrar pues, toda la parte metodológica. También vamos a ver lo que es la parte de las variables y las dimensiones, indicadores que se necesitan para poder, en este caso, construir todas estas bases históricas y algunos ejemplos de explicación, ¿no? Entonces, armar todo lo que es el marco teórico, fundamentalmente en la parte de las bases teóricas, ¿cuántos de ustedes desean un método que sea pues, práctico, sencillo, que les permita pues comenzar a armar de un paso a paso y ustedes puedan llegar a agregar la secuencia? Esto es lo que nosotros vamos aquí a hacer hoy en día, darles un método sencillo que les permita a ustedes poder construir el marco teórico que están ahí, ¿no? Entonces, este método sencillo, en primer lugar, que le permite construir, va a estar lo siguiente. Primero, para poder construir el marco teórico, usted necesita de un problema. ¿Ya? Este problema que usted tiene acá tiene que, en primer lugar, una vez que usted identifica el objeto de estudio, este objeto de estudio tiene que basarse, en primer lugar, para poder describir el problema con más claridad. Primero tiene que ver con las teorías, ¿no? Y con los conceptos. Las teorías le va a permitir, en primer lugar, definir el problema con más claridad, por ejemplo, cuántos, los indicadores, las dimensiones que va a tener el problema y esos indicadores. Los conceptos son los que va a permitir, en este caso, pues, hacer todo un reforzamiento en lo que refiere a la parte pues, del conocimiento de algunos conceptos que no están claros, que no están bien definidos ahí, ¿no? Por otra parte, lo que refiere a la parte del método teórico, no es un conocimiento básico, pero no necesario para poder comprender el problema. Entonces, este marco teórico, en primer lugar, va a estar fundamentado por el problema, y este problema, en primer lugar, va a estar soportado por todas las teorías que nos van a permitir, en primer lugar, el soporte a través de las variables, a través de los indicadores.
Bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué son las bases teóricas en primer lugar? Las bases teóricas son el análisis sistemático y sintético de las principales teorías. En primer lugar, son las teorías que nos fundamentan para poder, en ese caso, primero identificar con más claridad las variables, e identificar con más claridad los indicadores que están aquí, ¿no? Hay un señor que de repente usted lo conoce, referencia en Kurt Lewin, quien indica en primer lugar que dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Está bien? Eso implicaría que para poder armar todo lo que refiere el marco teórico, uno tiene que escoger en primer lugar una buena teoría. Pueden existir muchas teorías, ¿no? Muchos actores que hablen sobre ese problema que está ahí, ¿no? Entonces usted tendrá que coger aquello que en primer lugar está ahí, ¿no? Eh, la parte aquí fundamental, lo que refiere en la parte de las bases teóricas, en primer lugar, lo que se hace primero es es identificar el problema. Acá, una vez que usted identifica el problema, ese problema en primer lugar tiene que identificar la variable dependiente. Y esa variable dependiente, usted lo que va a hacer, en primer lugar, usted lo va a descomponer en esas dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones se van en primer lugar a descomponer en indicadores, ¿no? Esta es la base fundamental que a usted le va a permitir en primer lugar identificar con más claridad el problema, identificar con más claridad las variables, las dimensiones y los indicadores que están acá, ¿no? Todos conocemos pues, que una variable en primer lugar es ¿no? Es aquella pues, que puede recibir valores numéricos o puede recibir también una característica, ¿no? Una caracterización de un componente. Y las dimensiones, en primer lugar, estas dimensiones que están aquí, se refieren al todo que están ahí, ¿no? Se refieren a este todo que está ahí, y este todo es descompuesto, en primer lugar, en estas partes que están ahí. Por ejemplo, aquí, si usted tiene la variable independiente, siempre el objeto de estudio es la variable dependiente, no es la variable, no es la variable independiente. Un ratito, por favor, si no voy a terminar la pantalla y voy a traer mi cargador. Bien, continuamos. Entonces aquí le estaba indicando que aquí la parte fundamental es en un problema usted identifica lo que es la variable independiente. En este problema va a haber, en este caso, dos variables, no van a haber dos variables, una variable que es la variable independiente y lo otro lo que es la variable dependiente. La variable independiente, como usted ve, aquí no aparece, ¿no? Aquí no está apareciendo la variable independiente. ¿Por qué no aparece? Porque la variable independiente no es objeto de estudio. ¿Ya? La variable independiente representa lo que es el aporte. Y ese aporte, en primer lugar, es una técnica, ¿no? Es un modelo, es una herramienta que le va a permitir, en este caso, resolver el problema. Pero el objeto de estudio es el problema, y este objeto de estudio, que es el problema, en primer lugar, se va a representar a través de lo que es de la variable independiente. ¿Está bien? Por eso que aquí no aparece, y no va a aparecer tampoco en ninguno de los que desarrolla
lo que es la variable independiente que está acá. Esta variable independiente, que es el todo, se va a descomponer, dice acá bien claro, en descomponer en partes, ¿no? Y esta decomposición en partes se van a llamar lo que se refiere la parte de la dimensión también, ¿bien? Y estas dimensiones, y luego esas dimensiones es lo que se va a tener todo. Por ejemplo, si usted tiene una variable, por ejemplo, si usted tiene una variable, por ejemplo, que sea, por ejemplo, el cuerpo humano, entonces usted va a tener tres partes principales que va a tener su cuerpo humano, que es la cabeza, el tronco y las extremidades. Esas partes que tiene, en este caso, el cuerpo humano, se le van a llamar dimensiones. O sea, los componentes, las partes, representan lo que son las dimensiones. ¿Bien? Esa decomposición que está ahí. Y ahora, usted va a agarrar una de esas partes, que puede ser la cabeza, puede ser el tronco, puede ser la extremidad. Y si usted agarra la cabeza en primer lugar, usted va a calcular los indicadores de la cabeza. Y la cabeza a su vez va a tener diferentes componentes, ¿está bien? Va a tener los ojos, la vista, las orejas, etc. Entonces se va a indicar que usted va a tener varios indicadores y esos indicadores usted los puede medir, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, las operaciones aritméticas. Si la variable el todo son las operaciones, en este caso, aritméticas, entonces su descomposición, que vendría a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división, vendrían a ser sus dimensiones. ¿Está bien? Vendrían a ser sus dimensiones. Entonces, esas dimensiones vendrían a ser en primer lugar, luego vendrían a ser sus indicadores. Y si usted aplica esto, por ejemplo, a lo que está el campo de lo que es la parte de ingeniería y sistema, por ejemplo, el ciclo de vida de un sistema de información, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida de un sistema de información? Bueno, aquí hay muchos autores cómo enfocan ese ciclo de vida de un sistema de información, ¿no? Entonces, cada autor tiene un enfoque. Algunos dicen, en primer lugar, un estudio de factibilidad, análisis, después viene lo que es el diseño, después viene lo que es la codificación, las pruebas, la implementación, ¿no? Y comienza en producción. Entonces, todas esas fases que componen vienen a ser las dimensiones, y de esas dimensiones se descomponen lo que son los indicadores que también. Bien, entonces esto vendría a ser lo siguiente. Entonces, en las bases teóricas, cuando uno habla de las bases teóricas, en primer lugar, lo que se hace en primer lugar, primero definir bien el problema. ¿Ya? Definimos bien el problema, y ese problema, en primer lugar, identifica su variable dependiente, y luego esta variable dependiente identificamos sus dimensiones y indicadores. Esto quiere decir que el marco teórico, las bases teóricas, debo de fundamentarlo bien, la variable independiente, las dimensiones y los indicadores que corresponden. ¿Sí? Bueno, como usted acá tiene lo siguiente, ¿no? Acá usted tiene, por ejemplo, tiene el problema, y ese problema aquí, en este caso, lo que es la variable dependiente, y esta variable dependiente, en primer lugar, se va a descomponer de la dimensión 1 hasta la dimensión n. ¿Bien? De la dimensión 1 hasta la dimensión n. Y por otro lado, aquí está lo que es la variable independiente, o lo que a uno, lo que podría también denominarle igual de variable independiente, podría yo denominarle como el aporte o la técnica que también, que nos va a permitir resolver, en este caso, el problema. Nuestro objeto de estudio siempre va a ser la variable dependiente, y esta variable dependiente va a tener desde 1 hasta n, en este caso, dimensiones. Y cada dimensión va a tener desde un indicador 1 hasta un indicador n. Bien, la dimensión 2 va a tener igual, y así sucesivamente hasta la dimensión. Esto quiere decir que en mi marco teórico, ¿no? Que en mi marco teórico, cuando yo busque la teoría, yo debo buscar la teoría en primer lugar de mi variable dependiente, y a la vez tengo que buscar de esa variable dependiente cuáles son sus dimensiones,
tengo que fundamentarlo a través de una buena teoría, cuáles son sus dimensiones, y también tengo que fundamentarlo cuáles son sus indicadores que estén ahí. ¿Está bien? Entonces, implica que cuando yo realice pues, mi marco teórico, tengo que fundamentarlo bajo estos tres principios, ¿no? La variable independiente, lo que son las dimensiones y los indicadores. Entonces, eso es lo que tienen en primer lugar que poder armar todo lo que refiere al marco teórico, en primer lugar. Usted, y en el problema, y usted, cuando defina el problema, este problema, en primer lugar, usted tiene que definirlo en función, en este caso, vendría a ser de las dimensiones o de los indicadores. Quiere decir que usted, cuando haga una definición del problema, usted no puede comenzar a definir el problema y comenzar pues a hablar, que en este caso que aquí hubo un problema de que no se atendieron a los clientes, que había un cuello de botella, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo ahí es una descripción, ¿no? Es una descripción narrativa. Pero en el problema, en primer lugar, se tienen que, en primer lugar, incluir estos componentes, que son las dimensiones y los indicadores. Tiene que usted hablar propiamente en el problema de las dimensiones que tiene el problema y de los indicadores. Eso implica, y cuando usted habla de los indicadores, en primer lugar, usted está hablando en primer que el problema se redujo en un 10%, 15% en el índice por de rotación de inventarios, ¿no? Y así usted tiene que ir midiendo, cuantificando el problema a través de estos indicadores o a través de las dimensiones. Quiere decir que cuando yo defina mi problema, tengo que definirlo en función de mi dimensión. Si ustedes pueden observar, yo veo a los muchachos que desarrollan su tesis, comienzan a desarrollar el problema y comienzan pues a hablar más que todo, comienzan a hablar más de la solución que el problema, ¿no? Que van a usar, por ejemplo, Machine Learning o otras tecnologías, etcétera, etcétera, que están ahí, ¿no? Pero no se enfocan precisamente en el problema, que es la naturaleza principal, que es objeto de estudio, y este problema tiene que componer, en primer lugar, bajo estas dimensiones, estos indicadores, para que el problema, en este caso, tenga pues, una consistencia de lo que refiere a la parte de lo que al método científico. Bien. Por ejemplo, acá tenemos, si usted puede ver, aquí tenemos un estadio donde se está ahí jugando un partido de fútbol, ¿no? ¿Qué indicadores hay en el partido de fútbol, ¿no? Ahí usted puede observar, en primer lugar, podemos observar que ahí tenemos, por ejemplo, la luz, y eso pues me permite a mí de repente cuantificar la cantidad, en primer lugar, de energía consumida. Vemos también que hay, por ejemplo, espectadores. Podemos también indicar, en este caso, la cantidad de espectadores que han asistido. ¿Qué más podemos ver también? ¿No? ¿Qué indicadores podemos indicar en este partido? Podemos también indicar, por ejemplo, la cantidad de sueldo que gana cada jugador o el total, en este caso, que se tiene que cancelar a cada uno de los equipos. Podemos ver, o sea, aquí nacen toda una serie de indicadores que usted puede, en primera simple vista, pues, observar, ¿no? Podemos ver de repente un indicador, lo que se refiere pues, a la, por ejemplo, la cantidad de personas de seguridad en el estadio, ¿no? La cantidad de personas que asistieron, cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, cuántos fueron niños. Como usted puede observar, en primera simple vista, aquí se está generando toda una serie de indicadores que nos permiten pues, medir, cuantificar, lo cual implicaría que aquí va a permitir pues, hacer toda una medición, una cuantificación. En investigación, la característica principal es que aquí se mide, se cuantifica en primero la investigación. Usted, cuando usted hace una investigación, no solamente es que usted agarre, genere y cree un producto o un software, sino que en la investigación probablemente se tiene que medir, se tiene que cuantificar. Y esa medición
Y esta cuantificación se hace a través de las dimensiones y se hace a través de los indicadores. Todo se puede medir, todo se puede aquí cuantificar, como pueden ver, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Todo se puede medir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá medir todo o no? Es correcto. Así es, todo se puede medir. Usted, como usted vio en el estadio, ¿no? Usted vio todo un montón. A simple vista, usted observó y por así comenzó pues a indicar toda una serie de indicadores que se pueden medir. ¿Todo se debe medir? ¿Qué dicen ustedes? Sí, muestro. Todo, no necesariamente. En la primera pregunta sí es afirmativo, en la segunda de aquí no todo se debe medir. Se deben medir netamente las partes más principales, las partes más relevantes, o lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, pueden haber indicadores que no son importantes, ¿no? O pueden haber indicadores que son bastante, que nos interesan, ¿no? Entonces aquí, en investigación, en investigación todo se puede medir. Y también tenemos que poder, de todo lo que se puede medir, podemos también seleccionar qué partes se deben de medir que están ahí, ¿no? ¿Qué más podemos tener aquí? Aquí, ¿existe un mínimo o un máximo de dimensiones? Yo veo que en los trabajos de investigación le dicen, su trabajo de investigación tiene que tener mínimamente 6 problemas específicos, 6 indicadores, ¿no? Y eso pues, es bastante preocupante, ¿no? Porque en un trabajo de investigación uno no le puede exigir a un alumno que la cantidad de tantos en primer lugar, de problemas, ¿no? O objetivos que están ahí, no, eso no se puede exigir, sino que la naturaleza del problema es lo que le va a permitir a usted poder, poder indicar cuántos problemas específicos, ¿no? Cuántos en primer lugar objetivos, etcétera. Y cada problema específico corresponde propiamente a una dimensión o a un indicador. ¿Hay un mínimo o máximo de dimensiones? No lo hay. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque está en función del problema que se quiere en este caso resolver, que está ahí, ¿no? Hay un mínimo de indicadores igualito que está ahí, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay un máximo, no hay un mínimo, todo esto está en función del problema que se está investigando, que es el que le va a determinar, en primer lugar, cuántos problemas específicos, y cada problema específico tiene una dimensión y un indicador que están ahí. ¿Qué más podemos tener aquí en este caso? Podemos ver también aquí que esto lo vimos en el seminario anterior, que en primer lugar, que la parte, en primer lugar, aquí del problema, como vemos aquí, el problema fundamental y el aporte. El aporte, en este caso aquí, lo que se está haciendo para poder resolver este problema que tiene esta empresa de logística en la parte de procesos lentos, ineficaces, se va a poder resolver a través de una implementación de una metodología, en este caso de mejora de procesos, ¿no? Existen varias metodologías de procesos, en este caso la metodología PDCA, Sigma, 5S, 6S, etc. Por lo tanto, aquí el título va a estar en función del aporte más el problema. El aporte, como usted ve, es la implementación de la metodología en el área de logística de la empresa X. ¿Qué más vamos a ver aquí en este caso, no? Aquí, en primer lugar, vamos a ver ejemplos, en primer lugar, de lo que se refiere a la parte de lo que es de las dimensiones y los indicadores que están ahí, ¿no? Entonces, en estas dimensiones y en estos indicadores que están aquí, primer ejemplo acá, por ejemplo, acá tenemos el sistema de gestión académica, ¿no? Sistema de gestión de conocimiento
para la reutilización del conocimiento en el desarrollo de software de la metodología, usando la metodología Scrum de la empresa X y Z. ¿Bien? Entonces acá tenemos la variable dependiente, ¿ven? Aquí tenemos esta variable dependiente, que es la reutilización del problema. Esta variable dependiente es el problema. Este es el problema. Este problema lo que se va a hacer, se va a descomponer en sus dimensiones. Pero para poder descomponer este problema en sus dimensiones, en primer lugar, necesito yo toda una teoría, todo las bases teóricas. Y según las bases teóricas, en primer lugar, de la reutilización del conocimiento y del problema que identifica, entonces aquí que eran estas dimensiones, que son la cultura organizacional, el repositorio del conocimiento y la aplicación del conocimiento. Entonces, estos son los que están generando, en primer lugar, las dimensiones, en primer lugar. Y estas dimensiones, usted ahora tiene que ver los indicadores. Esta dimensión, ¿cuántos indicadores va a tener? Depende, en primer lugar. Por ejemplo, en este caso tiene 1, 2, 3 indicadores. Puede tener más indicadores, puede tener N indicadores, pero de todos los N indicadores, usted escoge los que son más relevantes, más importantes, ¿no? Grado, en este caso, de su estimación del sistema, grado de motivación, grado de disposición que estén ahí. Entonces, esto de aquí es lo que le permite, pues, ver lo que es el... Después tenemos la otra dimensión. Voy a aceptar lo que están Profesor, sí. profesor, disculpe, ¿usted cree que por favor que puede por favor aceptar a los que están a la espera de su... Sí, sí, estamos aceptando. Lo renuevan todos los años y mandan el correo de renovación anual. Habría que entrar y imprimirlo. De la dirección de Población, pero ya se sabe que no va a ser la población. ¿Para qué engaña ella con la población?
juntándose ellos van a poder comprar ahorita, porque ahorita los tratos es gobierno. De gobierno a gobierno. Ahí lo que están haciendo, todo el mundo se queja de que la burocracia, ya pues ya salió el documento para que el próximo año Ellos recién puedan comprar. Y es el reglamento, o sea. Bien, continuamos entonces. Voy a activar acá Bien, entonces lo que le estaba indicando en principio que lo que refiere a la parte de lo que es lo que es la variable dependiente, en primer lugar aquí lo que es la parte de la reutilización del conocimiento, y esto vendría a ser lo que son sus dimensiones, ¿no? Estas dimensiones en primer lugar deben estar fundamentados en lo que refiere al marco teórico, y esto vendría a ser sus indicadores también, ¿no? Entonces este problema, lo que es esta reutilización del conocimiento, está más que todo está desarrollado por un sistema de gestión de conocimiento que les permite en primer lugar poder que le va a permitir a ustedes pues, hacer una reducción del conocimiento. En el caso sería en este caso de la metodología Scrum, ¿no? Porque pueden haber varias metodologías, no puede ser el RU, el Bandang o el XT que está ahí propiamente, ¿no? Y esto vendría a ser sus dimensiones, y esto vendría a ser la parte de los indicadores también, ¿no? Por el otro lado, aquí también vamos a tener, aquí, procesos de generación de la información. En este proceso de lo que es de la generación de la información, aquí tenemos acá el problema. ¿Cuál es el problema del proceso de la generación aquí, de la información aquí? En este caso, los procesos que integra la información, muchos de estos procesos pues están no están integrados, están ahí. Y además, la información que se va a permitir usar va a estar en diferentes tipos de formatos, ¿no? En Word, Excel, SQL y todo, en este caso, diferentes tipos de formatos, procesos que no están integrados. Y aquí, en principio, vamos a ver, bueno, el problema acá es que ya. Entonces aquí va a permitir en primer lugar aquí usar pues usar una solución, y esta solución que se va a implementar a través del aporte de lo que es de la inteligencia de negocio en el proceso de lo que es de la generación de solución, ¿no? Ahora, este problema de aquí que se plantea el proceso de la generación de la información, aquí se plantea a través de la inteligencia de negocios. Por favor, estamos aquí, por favor, paguen su... Porque ya hay una cola, ya hay un contrato por medio del país. A ver aquí. Por favor, desactiven sus audios, por favor, más, no se va a escuchar a ustedes sus audios. Entonces aquí, lo que tiene acá, es en primer lugar lo que es la variable dependiente. Y esta variable dependiente tiene que estar soportada propiamente por las dimensiones y los indicadores. Todo este soporte, las dimensiones y los indicadores, en primer lugar, debe estar fundamentado a través de la teoría que está ahí, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, que se refiere propiamente aquí a lo que es a la gestión de incidentes, ¿no? En esta parte de la gestión de incidentes, aquí podemos ver que está hecho por un sistema experto, ¿no? Entonces, en este sistema experto que se va a desarrollar, ¿no? Va a permitir, en este caso, sistema experto para el proceso de la gestión de incidentes de tecnología en una empresa XX que está aquí. Entonces, gestión de incidentes, las dimensiones vendrían a ser resolución y recuperación de incidentes y cierre de incidentes. Y esto vendría a ser sus indicadores en este caso de referir, ¿no? Este tema de lo que es de gestión de incidentes es un tema bastante común aquí, ¿no?
en este caso se está resolviendo por un sistema experto. Pero no solamente se puede resolver por un sistema experto, sino también se puede resolver, en primer lugar, también por un sistema web o cualquier otro tipo de herramienta que usted le permita, pues, utilizar para resolver el problema que tenía. En resumen, aquí la variable, en este caso, la variable dependiente va a tener sus dimensiones y sus indicadores. Esta variable dependiente es propiamente como el problema, y este problema se descompone en sus dimensiones, y esas dimensiones se van a exponer en sus indicadores. Toda esta descomposición, las dimensiones y los indicadores, en primer lugar, van a estar fundamentados por una buena teoría que está ahí. Algunos, ¿qué hacen algunos en primer lugar, no? Comienzan a decir, bueno, yo, no hay una teoría para las dimensiones, no encuentro yo una teoría para las dimensiones, y comienzo pues, a armar todo lo que se refiere a un proceso de varias teorías, ¿no? Y muchas veces esas teorías no están bien, no están bien fundamentadas, y eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por el otro lado, también vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si usted observa aquí, por ejemplo, en esto, por ejemplo, que nosotros hemos dado acá, por ejemplo, aquí comienza usted a observar, no sé si ustedes habrán hecho la pregunta que está acá, y este estudio que está acá, ¿a qué tipo de nivel le corresponde, no? A esta reutilización, ¿qué tipo de nivel le va a corresponder? ¿No? Este ejemplo, ¿a qué tipo de nivel? ¿Será de nivel descriptivo, exploratorio? ¿No? Entonces hay un tal Supo, en primer lugar, que plantea todo lo que es los niveles de investigación, ¿no? En esos niveles de investigación que se plantea Supo, en primer lugar, ahí se está planteando que del nivel exploratorio hasta el nivel explicativo es la matriz de datos o la famosa matriz de consistencia. Están ahí, ¿no? Esto quiere decir que los datos, ¿no? En tanto el nivel descriptivo, el nivel explicativo, esos datos que es de la matriz de datos, de la matriz de consistencia, son datos estáticos. No quiere decir que usted toma en un punto determinado, en un antes, cuando usted hace el estudio, toma usted en primer lugar la medición, y este dato, en primer lugar, a través del tiempo no va a cambiar. Y cuando usted plantea plantea usted la propuesta, plantea usted la solución, en principio esa propuesta es lo que va a hacer. ¿Oíste? Es el, Riste, loco. es el aporte que se mete ahí, ¿no? Entonces, aquí lo que se está planteando en primer lugar es que aquí, del nivel exploratorio hasta el nivel explicativo es la parte de la matriz de consistencia, ¿no? Y de lo que se refiere en este caso del nivel predictivo hacia el nivel explicativo, aquí ya en primer lugar, aquí se usa ya no la matriz de consistencia. Aquí usted está usando lo que es la minería de datos. Aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí los datos son dinámicos, están cambiando constantemente. Acá. Por ejemplo, los bancos. En los bancos usted tiene base de datos en primer lugar, ¿no? Y esa base de datos que usted tiene en primer lugar, si usted observa, cada minuto, cada segundo, se están haciendo transacciones, ese dato está en movimiento. Entonces, como estos datos están en movimiento y están cambiando continuamente, en primer lugar, y el volumen de la información que se maneja es un volumen de la información alto, que puede usted usar minería de datos o puede usted usar el Big Data y puede usar herramientas como son el Hadoop para poder hacer el almacenamiento y el procesamiento de la información que están ahí, ¿no? Por eso que es importante que cuando usted haga una investigación, en primer lugar, debe usted clasificar la investigación de acuerdo a este tipo de niveles. Generalmente los niveles conocidos es en primer lugar hasta el nivel explicativo, ¿no? Y a partir del nivel predictivo, en primer lugar, es lo que es ya lo que refiere a la parte de la minería de datos, donde los datos son dinámicos y de aquí del explicativo hacia abajo los datos son estáticos, lo cual implicaría que cambian, pero en el tiempo y sí iguales y no cambian. Aquí
En primer lugar, los que van a hacer investigaciones, que se refiere pues, a la parte de la ciencia de datos, orientados propiamente, usando Machine Learning, minería de datos, Big Data, que está acá, su campo, en este caso de aplicación, estaría del nivel predictivo hacia arriba, ¿no? Y lo que van a hacer, por ejemplo, investigación referente a lo que se ve la parte de software, ¿no? Desarrollar un software, ¿no? O puede ser, de repente, hacer control de calidad en software, o hacer una relación, en ese caso, de influencia entre las variables. Aquí estarían de estos niveles, desde el nivel exploratorio hasta el nivel explicativo. El nivel exploratorio yo pienso en primera forma personal que está orientado más que todo para el doctorado, ¿no? Porque en este nivel en principio aquí es una fase de descubrir el conocimiento, ¿no? De definir en forma heurística, ¿no? Aquí hay algoritmos que nos van a permitir explorar, definir el concepto, definir qué cosa es, en el caso de la pandemia, ¿no? Sucedió la pandemia y nadie sabía nada que hacer, entonces es un nivel exploratorio, donde aquí te comienza a definir qué cosa, el nombre que se le da a ese concepto, ¿no? Las características, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en el nivel descriptivo, bueno, en este nivel descriptivo ya propiamente aquí se define ya se conoce todo lo que refiere a la parte del concepto, de definición, ¿no? De lo que es. En el descriptivo aquí está orientado propiamente a describir las características. No solamente escribir, a partir de aquí, de este nivel descriptivo hacia arriba, comienza a ser ya lo que es la parte estadística que está acá, ¿no? La parte estadística comienza aquí en la parte del nivel descriptivo. El nivel descriptivo acá tiene partes que no son estadísticas y partes que son estadísticas, donde aquí usted comienza pues, a definir, por ejemplo, la prevalencia, ¿no? Comienza usted a definir pues, los intervalos, ¿no? De las proporciones, ¿no? Y el nivel relacional que está orientado propiamente a la relación de dos variables, ¿no? Muchos hacen investigaciones. Yo quiero dedicar el rendimiento académico con el, por decir, de repente con el clima laboral que están ahí, ¿no? Generalmente en la parte de ingeniería, generalmente casi siempre ingeniería, como usted ve, aquí ingeniería es el aporte más el problema, ¿no? Más el problema. Muy pocas veces se hace esta relación. El estudio y esta parte relacional está orientado más que todo para las ciencias sociales, ¿no? Y el nivel de ingeniería propiamente está orientado pues, de la parte del nivel explicativo, donde usted plantea la solución, la solución a un problema que está aquí. Aquí usted comienza a hacer el experimento ya. Aquí comienza usted a ese experimento, a ver pues, las causas. Aquí usted manipula la variable. Aquí hace una manipulación de las variables, ¿no? Y en este nivel se define aquí lo que es la ley independiente y dependiente, que está aquí, ¿no? Pero en los otros niveles que están aquí, ya no hay variables independientes y dependientes, reciben otro tipo de denominaciones que están aquí. Y en el siguiente nivel, ¿no? En el siguiente nivel, que es el nivel predictivo, en esta pirámide que está acá, en primer lugar, es una pirámide, en primer lugar, de lo que es de la evolución del conocimiento. Cuando yo hablo de nivel explicativo, estoy hablando propiamente ya que este nivel explicativo, por su propia naturaleza, ya es relacional, ya es descriptivo, ya es exploratorio. Y si yo hablo del nivel relacional, implica que en forma implícita ya contiene al nivel descriptivo y contiene al nivel exploratorio. Y así, en otras palabras, en cada nivel va a ir creciendo y va conteniendo a los niveles inferiores del conocimiento. En el nivel predictivo, propiamente, aquí está orientado más que todo para la ciencia de los datos, todo lo que son las predicciones, ¿no? Para poder predecir, usar el machine learning, deep learning, etcétera, etcétera, está acá, ¿no? Aquí están todos los que quieren hacer tesis caen en este nivel de investigación. Los otros niveles de investigación, claro, también puede ser en otros niveles, pero aquí lo que refiere más que todo a la parte de lo que es a la data, al movimiento,
al volumen de la información, al volumen de los datos que manejan las empresas, las organizaciones. Hoy en día, pues, se está trabajando pues, en los datos, no solamente en los bancos, sino en todas las instituciones. Por ejemplo, Metro, GON, Santa Isabel, todo esto pues, manejan grandes volúmenes de información que les van a permitir, por ejemplo, determinar en este caso cuáles son los clientes potenciales de pago, cuáles son los clientes morosos, ¿no? Cuáles son los clientes que compran con mayor frecuencia, ¿no? Aquí salen pues, los sistemas de recomendación, ¿no? Un cliente, si usted compra un libro, por ejemplo, de Machine Learning, ya se dan cuenta que ya Amazon le está recomendando toda una serie de libros que está aquí, ¿no? Aquí pues está, está orientado a toda esta parte de lo que es de la investigación, a lo que es de la parte de lo que es el Machine Learning. Y dentro del Machine Learning, hay todo lo que es la analítica de datos, y la analítica predictiva, y la analítica cognitiva, y la analítica, en primer lugar, lo que ya es la parte de autónoma, que es ya, si ustedes se dan cuenta aquí, se están haciendo investigaciones que se refieren pues, a los autos, a crear productos como autos que se manejan por sí solos, ¿ven? ¿No? Y aquí una característica que en primer lugar aquí todos los procesos automatizados de las empresas que están ahí, de robótica, etcétera, etcétera, que están ahí, ¿no? Entonces aquí, y el nivel aplicativo ya es propiamente ya, generalmente muy pocos lo hacen, porque el nivel aplicativo es cuando ya el producto está hecho, está ya listo y entra propiamente a aplicarse y hacerle ya el seguimiento, en primer lugar, ya del producto que usted ha creado. Entonces aquí ya comienza que hay un plan, en primer lugar, de seguimiento, un plan de control, un plan de verificación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual implicaría que en estos niveles, en cada uno de estos niveles, en primer lugar, hay todo pues, un monto pues, de lo que es, de la parte de lo que es de la parte estadística que te va a referir. Entonces, cuando uno, por ejemplo, aquí habla de este marco teórico, yo veo, por ejemplo, en las tesis que se presentan, y dice, bueno, nosotros vamos a usar un nivel de tipo relacional, ¿no? Vamos a usar un nivel de tipo descriptivo, un nivel de tipo explicativo, un nivel relacional, lo llenan por llenar, sin un sustento, sin un sustento técnico. ¿No? Agarran y comienzan a armar los trabajos en el tipo Frankenstein. Pero no es así, en primer lugar, no es así, ¿no? Aquí, en primer lugar, yo les pregunto a usted, ¿cómo ustedes definen las variables? ¿A qué tipo de niveles pertenece? Si es explicativo, es relacional que está acá, ¿no? ¿Cómo sé si es una variable independiente? ¿Cómo sé si es una variable dependiente? Si es una variable asociada, si es una variable endógena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el mismo problema es el que le va a definir el tipo de variable que usted va a escoger acá, ¿no? Entonces, aquí, por eso que el marco teórico es importantísimo que usted defina en primer el problema, ¿no? El problema, y a través del problema usted va en primer lugar a poder definir estos niveles de investigación que está ahí, ¿no? Esta parte es un poco novedosa, ¿no? Porque en las universidades generalmente hacen hasta el nivel explicativo, muy poco al nivel predictivo y al explicativo, ¿no? Entonces, todos estos niveles deben de aplicarlo. Por ejemplo, acá usted pone, es un marco teórico, donde aquí define, por ejemplo, yo he puesto todo más así adrede, todos les he puesto variables dependientes, ¿ven? Variables dependientes. Pero como puede ver aquí, en primer lugar, la variable dependiente solamente está en el nivel explicativo, nada más, ¿no? Y la variable predictiva, en este caso ya se están denominando otro tipo de variables, que son las variables endógenas y exógenas, ¿no? Y las variables de tipo aplicativo
ya son unas variables de calibración y evaluación, ¿no? De cada tipo de, en cada tipo de nivel tiene sus variables, pero tiene su nombre, su indicación. Por eso que es importante que usted, cuando haga el marco teórico, defina bien el problema, ¿no? Por los que han llegado tarde, defina bien aquí el problema, ¿no? Una vez que usted define bien el problema, saca usted pues, la variable, de esa usted saca sus dimensiones y eso saca sus indicadores. Y de acá debe definir en primer lugar ya el nivel de tipo de investigación que usted está, en este caso, que usted está acá pues, estudiando, que está aquí, ¿no? En resumen, el marco teórico se basa en las bases teóricas. Usted tiene que decir realmente bien las variables dependientes. Y luego define las dimensiones y los indicadores. Si usted no define en cualquier tipo de nivel, en cualquier tipo de nivel de la columna que usted tiene acá, va a definir, esta es la base principal. Si usted no define esto, en primer lugar, la investigación que va a hacer no está bien. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, de que se hacen un montón de problemas en armar la investigación? ¿No? Y dice, bueno, yo soy un experto pues, en Machine Learning, o soy un experto pues, en desarrollo de software, o soy un experto en base de datos. ¿Saben qué es lo que hacen, muchachos? Comienzan pues, a desarrollar todo pues, en la línea que ellos conocen y lo que usted conoce y domina. Si es base de datos, todo comienza usted a hacer todo lo que es la parte de base de datos. ¿Listo? Pero no ven, pero usted no está viendo nada de las variables. Usted no está viendo nada de las dimensiones y nada de indicadores. ¿Qué está viendo usted? Usted está viendo la construcción, en este caso, si es de su base de datos, de su modelo. ¿Y qué es lo que está poniendo usted? Está poniendo en primer lugar. Primeramente dice, si usted hace un modelo, por ejemplo, en Machine Learning, determinación de los patrones del modelo. ¿Ve? Primero, limpieza de la base de datos. Está acá. Validación del modelo. ¿Y qué es lo que está haciendo usted? Usted no está haciendo nada que transfiera a ti. Usted lo que está haciendo está resolviendo el problema a través de lo que es de la variable independiente, a través de lo que es el aporte. Pero del problema, nada del problema. Entonces, ese es el problema fundamental yo he visto en todas las universidades, que todos se dedican a resolver, en primer lugar, a dar la solución a la variable independiente. Si usted pone Machine Learning, en este caso, para poder predecir o determinar los clientes potenciales, ¿qué es lo que hace? Todo el marco teórico habla de Machine Learning, ¿no? De todos los componentes, etcétera, de Machine Learning. ¿Y el problema? Nada del problema. Y cuando comienzan a armar ya su investigación, entonces ahí está el problema, porque no saben cómo en primer lugar. Entonces, aquí, recuerden, señores, que aquí en investigación la parte mental es el problema. Y lo que resuelve el problema, como usted ve aquí, lo que resuelve el problema es, ¿quién resuelve el problema? Es el aporte. Ese aporte es la metodología, es un modelo, es un algoritmo. Este aporte yo no tengo nada que estudiarlo. Este aporte tengo que usarlo. Tengo que usar, si yo digo, por ejemplo, en Machine Learning, para poder definir los clientes potenciales, quiere decir que mi aporte, en mi marco teórico debe de aparecer el aporte, debo de indicar cuál es la metodología que yo voy a construir a través de Machine Learning que me va a permitir resolver el problema. ¿Entiende? Es la metodología de construcción. Pero ¿y de dónde y cómo encajo las dimensiones? ¿Cómo encajo los indicadores? Ese enlace de la dimensión y los indicadores tienen que enlazarse en primer lugar a través de la metodología. A través de la metodología de lo que esa es la parte fundamental, ¿no? Aquí usted resuelve el problema. Este problema es resuelto por este aporte y aquí en este aporte, ojo principal. Entonces aquí entender que el aporte es la variable, es la metodología que les
permite construir, resolver el problema, ¿no? Pero cuando usted con esa metodología construye, en esa metodología de construcción debe de enlazarse los indicadores y las dimensiones. Si usted no enlaza nada de los indicadores y dimensiones, por lo tanto la investigación que queda en el aire. Muchos se dedican pues primeramente a resolver el aporte más que el problema. Igual a determinar primero la metodología, ¿no? De la implementación del PDA, hablan de toda la metodología de la variable independiente y nada, y nada. Y a la hora que resuelven, entonces, no pueden, pues, en primer lugar, resolver la parte de investigación. ¿Por qué no pueden resolverla en primer lugar? Porque el marco teórico no está bien definido, sus dimensiones, sus indicadores están ahí, ¿no? Entonces aquí, en esta parte de lo que de este seminario, yo en primer lugar como asesor, yo le pues voy a ayudar a armar su trabajo de investigación para que usted comience pues. Yo sé que usted conoce, yo sé que usted domina su trabajo su línea de especialización, pero muchos de ustedes, a pesar de dominar, tienen una falencia. No todos, por si acaso, no todos tienen una falencia en lo que es en la parte de investigación. A pesar de que en la universidad llevaron varios cursos de metodología, en algunos llevaron 1, en algunos llevaron 2, pero a pesar de haber llevado esos cursos, todavía, en primer lugar, no aterrizan en la parte de investigación. En la parte de sistemas, para serles bien franco, especialistas en esta parte de sistemas que están aquí, son pocos. Conozco a gente que son pocos en primer lugar. ¿Por qué? Porque usted ve, la parte es abstracta, ¿no? Trabajar con la materia de información es bastante abstracto. Aquí, aquí usted va a trabajar muchas veces, por ejemplo, si son matemáticos, van a trabajar pues, con la parte ideal, con la parte de la mente que genera ese conocimiento de los modelos, ¿no? Y nosotros en la parte de sistema vamos a trabajar con el mundo virtual. ¿Entiende? Quiere decir que desde el punto de vista, en primer lugar, está reflejado la realidad, reflejado en la parte virtual. La realidad reflejado en la parte, en primer, abstracta, a través de las teorías y las leyes que están ahí, ¿no? Entonces, nosotros estamos más, ¿dónde? En la parte virtual, que podamos intercambiar con la parte abstracta, claro que lo podemos hacer. Entonces, esa es la parte más difícil, en primer lugar, ¿no? Entonces, mi trabajo, en primer lugar, va a consistir pues, en ayudarles pues, a armar todo ese trabajo de investigación. Bien, aquí vamos, a ver, aquí ya están las variables. Bueno, aquí ya viene un poco de su tiempo ustedes para poder indicar propiamente que el trabajo de tesis en primer lugar está orientado a lo que es a un módulo plan de más el desarrollo de tesis, ¿no? El plan más el desarrollo de tesis comienza este día sábado, el sábado 16 de enero, 4 horas, ¿no? La asesoría, como ustedes ven, es una asesoría totalmente especializada en el sistema. Vamos a hablar en el mismo idioma, ustedes vamos a hablar en el mismo lenguaje, no vamos a tener ningún tipo de problema. Yo, en primer lugar, estoy dedicado pues, a este trabajo de investigación, entonces implicaría que mi trabajo, a construir ustedes, que ustedes puedan armar su plan, su tesis, ¿no? Y por lo cual, ¿qué se necesita acá? ¿Qué se necesita para que usted inmediatamente haga su plan y su desarrollo de tesis? Primero, que usted tenga un sitio, un lugar, una empresa donde pueda usted hacer su experimento. Segundo, que usted domine una línea de especialización. Si usted de repente es pues, experto en desarrollo de software, en base de datos, ¿no? Auditoría de sistemas, etcétera, etcétera, tantas líneas que hay, ¿no? Esas son suficientes, porque si usted no domina la expresión y no tiene el sitio, el lugar donde usted pueda extraer, ¿no? Sacar la información, se va a hacer bastante difícil, en primer lugar, de hacer la investigación. Así conozca, en primer lugar.
porque el experimento que se va a hacer no se va a poder, poder realizar porque no se tiene la data que está ahí. Entonces mi trabajo consiste en primer lugar asesorarlos, ayudarles a armar su trabajo de investigación. Ahora, en este caso el de acá es un plan, es un paquete, en este caso que compone el plan más el desarrollo de tesis que está acá. Ahora dice, profesor, yo quiero solamente, no tengo mucho tiempo, yo quiero llevar en forma, de acuerdo al tiempo que pongo, voy a dar en forma, primero llevo el plan y después voy a hacer la tesis. Entonces acá previamente puede llevar usted sobre el plan de tesis, también puede el día sábado 8 a 12, ¿no? Y la asesoría es totalmente especialidad tanto para pre y posgrado, ¿no? No sé si habrá algún alumno de posgrado, lógicamente posgrado cambia un poco más en lo que refiere a el nivel de exigencia, les cambia totalmente el nivel, es totalmente un poco más riguroso en lo que es la parte de la investigación que están ahí, ¿no? Luego, aquí tenemos en la parte de lo que es el desarrollo, la parte de desarrollo de tesis, para los que van a desarrollar de tesis, es el domingo de 7 de 9 a 1. Si usted ya tiene todo el plan, muchos dicen, profesor, yo ya tengo el plan listo, solamente ya está listo para presentarlo. Y generalmente generalmente la mayor parte de alumnos, por ejemplo, yo aquí en la UNI, ¿no? Especialmente que yo estoy como asesor, los alumnos vienen y presentan su plan. Entonces, cuando presento un plan, en primer lugar, generalmente nosotros tenemos que rehacer el plan. Primero yo tengo que escuchar al alumno e identificar el problema. Una vez que identificamos el problema, recién comenzamos a identificar, en primer lugar, sus variables, sus dimensiones y componentes. Y lo que ellos han identificado como problema es otra cosa. Entonces hay que rehacer de nuevo el plan, ¿no? Y después ya viene el desarrollo. En la parte de desarrollo, aquí ya viene más que todo ya, pues, la contratación de la hipótesis, las estadísticas, ¿no? La validación de los instrumentos, ¿no? Y la validación de sus indicadores, lo que usted planteó, ¿no? Entonces aquí en investigación, usted sabe que en investigación todo se mide. Y si esa medición, entonces aquí generalmente se hace un pre y un post. Un pre antes de la investigación y un pues, después, un post después de la investigación. Para poder comparar y precisamente la investigación que se hizo sí tuvo mejoras propiamente, ¿no? Tuvo aportes que están aquí. Y por otro lado está, bueno, y algunos dirán, pues, profesor, dicen, yo no tengo tiempo para llevar el taller. No hay problema, también tenemos en ese caso para aquellos que no tienen tiempo para poder llevar el taller, tenemos una asesoría personalizada. Estas asesorías personalizadas, lógicamente, que van a traer en función de la disposición del tiempo de que cada alumno esté a su disposición, que está ahí, ¿no? Ya depende del tiempo, es totalmente, ¿no? Bien, por otro lado, tiene el paquete en forma libre o también puede ser en este caso libre, ¿no? Si tú estás interesado en llevar un taller, por favor registra en el chat, ¿no? tu correo para pues, tener contacto contigo y poder pues, informarte más de todo lo que se desarrolla pues, la parte del curso, ¿no? ¿Qué más? Aquí la promoción del taller es en este caso es de $500 que está ahí, ¿no? Es de $500, pero por formación del pack le está dejando en este caso $400. Ahora, si usted se presenta, por ejemplo, si hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que inmediatamente podemos hacer las coordinaciones y podemos llegar a un, pues, ¿no? Lo más importante es que aquí que las asesorías son totalmente personalizadas. ¿Qué más? ¿No? Los cupos son limitados, son asesorías lógicamente con cada tipo personalizado. En el taller que se desarrolla, por si acaso, son un taller que al inicio yo lo que hago es desarrollar la clase en primer lugar, toda la base. Por ejemplo, si hablamos del problema, tengo que explicar en primer la parte práctica, porque no va a ser yo la teoría, qué cosa es, para que nada de eso. Vamos directamente al grano, ¿no? Cómo se arma el problema. Entonces ponemos las plantillas y ustedes comienzan directamente a armar su problema, ¿no? El plan de inscripción está hasta el día viernes 15, que está ahí, ¿no? Y los medios de pago, usted puede, pues, son a través de PayPal, Banco Presidente. Puede usted ingresar a la página web y puede, pues, usted, inmediatamente, pues, en la página web están todos los, en más detalle, todas las características, está el sigla o el curso. Está ahí, ¿no? No sé si tienen ustedes alguna pregunta.
¿Alguna consulta? ¿Cómo creer que usted efectivamente ante una eventualidad como la que estamos hablando, hipotéticamente, porque mientras no es condena, tenemos la hipótesis, es lógico, no se moleste. Creer y decir, sí, efectivamente. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, ¿hasta cuándo es para inscribirse? Hasta el día viernes, porque el sábado comenzamos, salvo que usted lo haga temprano el día sábado. Ya, lo más importante de esto, ¿saben qué, muchachos? Es que usted sale con la tesis en la mano. Eso es lo más importante, ¿no? Aquí tú terminas con tu tesis terminada que está ahí. Lo cual implicaría que ¿cuánto tiempo va a durar esto? Dura un mes, casi 2 meses y más o menos, 40 horas, casi 2 meses y medio. En estos 2 meses es el tiempo suficiente para que usted termine su tesis, que es lo más principal. ¿Cuánto a usted le cuesta hacer una tesis en primer lugar? Mandarle una tesis. Una tesis es bastante cara. Acá es una tesis en primer lugar que está hecho a la medida para que usted mismo arme su trabajo de investigación, usted mismo pues vea todo es armado y usted está en condiciones de poder sustentar, ¿no? Y esto, desde hacer una inversión de esto de aquí, pues es una inversión que al fin y al cabo, esto pues en el futuro pues le va a retornar mucho más que lo que usted está invirtiendo, ¿no? Ustedes saben que hoy en día pues las empresas pues les piden generalmente en el Estado, ¿no? Generalmente les piden pues, un documento, un título que certifique que está ahí, ¿no? Conozco bastante gente que han terminado, tienen años trabajando, pero cuando comienza a entrar la parte del Estado les pide propiamente en los documentos, ¿no? Ustedes saben de que si usted no tiene título, mucho más, no tiene otros certificados, pues se les hace bastante, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta más? ¿Se me escucha, profesor? Sí, le escucho. Buenas noches. ¿Cada cuánto se abre un taller? Porque, bueno, $400, digamos, para el viernes o como si bueno, no pues... se puede comenzar. Ya por interno. Ok. Voy a dejar mi correo igual, de todas maneras. Ya, el taller generalmente después de acuerdo a la demanda, ¿no? Te ponen con tus horarios también, ¿no? Y el taller generalmente, no sé, yo antes tenía mi página de asesoría de tesis, pero lo que pasa es que la página de asesoría de tesis no era muy, no tenía mucha pegada en las ventas. Entonces, con Alain, que de repente usted ya lo conoce, de Talleres Sola, pues hemos hecho una alianza y a través del estamos pues, sacando este taller más que todo, puramente para todo lo que son de sistemas, ¿no? Si usted da cuenta aquí, que podría ser para el método que he explicado es general para ingeniería. Para ingeniería puede ser, por ejemplo, para civil, electrónica. Este método es general. Con la única diferencia, en primer lugar, en el caso de nosotros, y la única diferencia es de que, que aquí el especialista, en primer lugar, debe conocer su área, su tema de especialidad, que es de sistema, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer tranquilamente a un electrónico, pero no soy especialista en el marco teórico. ¿Entiende? O sea, yo le puedo ayudar más a su trabajo de tesis que están ahí, pero no conozco bien el marco teórico de lo que refiere pues, a la parte de la electrónica. Y el que conoce es el conoce, ¿no? Yo lo puedo orientar al mar. Pero en el caso de acá, no solamente que yo lo pueda orientar y ayudar, sino que también, como visión de sistema, le puedo pues ayudar más. Por ejemplo, muchos los que hacen modelos en Machine Learning y Learning, ¿no? Los que están metidos en ciencia de datos. Yo actualmente en la UNI lo que es analítica de datos, y ahí yo veo pues, todo lo que es Machine Learning y Learning, y todo lo que se refiere pues, a la parte pues, de la procesión de la data, ¿no? De la analítica, del Big Data y algunas cosas, ¿no? Y aparte que hago los proyectos de investigación también, ¿no? Entonces, recuerde que esta inversión que usted hace acá, no lo vea usted como un gasto, ¿no? Véalo como una inversión, porque está aquí, por el fin y al cabo usted invierte y lo que a usted le va a tener, usted va a recuperar esto pues, en el tiempo y sale pues, con su cartón que usted le da una posición.
Bien, si no hay más preguntas, alguna otra consulta que tengan. Profe, yo soy Alexander Parra de Colombia. Lo que pasa Bien, es que yo tengo que realizar la tesis, pero entonces me hace falta un poco del marco teórico. O sea, tengo como el manual, pero me hace falta bueno, no sé si sería mejor como contactarle con usted específicamente para decirle qué es lo que o cuál de los paquetes me sería fácil para entregar la tesis, por ejemplo, este medio año, porque la verdad necesito entregar eso, pues la tesis este medio año. ya, mira, por experiencia, mira, yo te hablo por experiencia, especialmente, yo trabajo con los alumnos de la uni, ¿no? Los alumnos de la uni saben en cuánto tiempo te lo hacen en 15 días, pero ellos bien trabajan ya. En el caso tú te dan, ¿sabes por qué tienes problemas para mirar más tu trabajo? Previamente por el marco teórico, porque no has definido bien. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Valga la redundancia, es que no has definido bien de repente has definido tu variable, pero las dimensiones no las has definido bien. Sí, señor, eso es lo que me hace falta. Las Entonces, dimensiones me hacen falta. ya, entonces, es lo que te está faltando, mira. Y así como tú, para ser franco, casi todos adolecen de ese problema. Todos construyen, plantean su modelo que tienen, pero más importancia le dan a lo que es a la variable. Y si tú te das acá, yo no he hablado nada de la variable independiente. Y si tú ingresas a internet, vas a encontrar un montón de textos que dicen variable independiente y variable dependiente. Y es más, a la variable independiente la descomponen todavía en sus dimensiones indicadores que están ahí. ¿Y qué sentido tiene, en primer lugar, descomponer la variable independiente si la variable independiente no es objeto de estudio? ¿No? ¿Para qué me sirve? Por eso que, en primer lugar, aquí no hay nada de variable independiente. Todo es, en primer, el problema. La variable independiente es la herramienta que voy a utilizar para poder construir y resolver mi problema que está ahí. No tengo por qué, lo que sí les puedo decir que la variable independiente es la que te permite dar la metodología de cómo construir, de cómo resolver el problema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? Sí, doctor. Buenas noches. Una consulta. Sí. ¿Hubiera mucha diferencia si es que el proyecto o la tesis va para el sector privado y el sector público? Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo, no hay diferencia. La metodología es única, no hay privado público. Con la diferencia de que en el sector, en el sector privado está más parametrizado. Esto implica pues, que tú te vas a regir más que todo por normas, directivas, reglamentos, estatutos. ¿Me entiendes? Y de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? No sé qué quieras hacer, de repente querrás poner de repente un plan de continuidad, un plan de contingencia, o quieras resolver de repente algún, no sé, depende qué es lo que quieras tú plantear, ¿no? La metodología es única, no hay diferencia, el método científico es uno, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Buenas noches. Buenas noches. Quería saber sobre el método experimental y preexperimental. En mi caso, tengo que hacerlo así porque ya tengo, como le había comentado la última vez en la anterior reunión que usted tuvo, tengo poco población para poder sacar una estadística, pues, ¿no? ¿Se puede trabajar de esa manera un proyecto como usted así? ¿Preexperimental o experimental? A ver, vamos por paso. A ver. Primeramente hay dos, hay dos, lo que es el diseño no experimental y el diseño experimental. El diseño experimental, ahí usted no manipula las variables. Por ejemplo, usted ve que viene una persona en estado etílico. ¿Qué haces tú en el no experimental? Observas y tomas apuntes. Hablando públicamente, el fulano de tal es este borrachito, en primer lugar, comportamiento tiene esta manera, tiene estas características, tiene estos patrones, tú estás observando, ¿ves? No has hecho ni una manipulación de la variable hacia él. En el cambio, en el experimental, tú tienes el experimental, preexperimental,
el cuasi experimental y el del experimento puro, ¿no? Entonces, en ambos vas a necesitar población, ¿no? Ahora, eso va a estar en función también de lo que tú estás estudiando, ¿no? ¿Cuál es tu estudio que tú estás haciendo? Sobre data center, ingeniero. Ya, pero data center, a ver, explícame un poco sobre qué es lo que quieres hacer. Claro, mejorando, por ejemplo, bueno, la idea al inicio era sacar una comparación como está ahora, ¿no? Sacar una tendencia, sacar información, cómo está en este momento, ¿no? Los recursos, conexiones hacia la base de datos, la seguridad, cómo está en este momento, mejorar eso y después de mejorarlo, volver a sacar nuevamente un test sobre las mejoras que se han realizado. Tú estás haciendo en pre y un post, pero recuerden por eso que quería... Ya, a ver, te voy a explicar. A ver, recuerden, para todos en general, en general, todos tienen que tener un problema de investigación, todos. Si tú no tienes un problema para poder resolverlo, entonces ahí está el problema. En el caso tuyo, tú tienes que haber tenido un problema. Y que ahora que tú quieras hacer una comparación entre A y B, ya es otra cosa. ¿Entiendes? Pero lo hecho que tú tienes que primeramente indicar, actualmente en la institución X existe el primer problema, por ejemplo, de conectividad, equipos de tecnología obsoletos, ¿no? X más, los niveles de seguridad son débiles que están acá. Entonces, ahí tú te has identificado parte del problema y luego dice, ¿qué planteo? Ahora dice, aplicas el método que te estoy enseñando. Entonces viene acá el aporte. ¿Qué planteas tú? Voy a poner un data center. ¿Entiendes? Y aplica la formulita que está acá, esta formulita que está aquí, donde aquí está, ahí. Tienes el problema, tú planteas el aporte. ¿Qué vas a poner acá? Voy a poner un data center. Listo. Y cuando tú pones este data center, en primer lugar, ahora tú vas a coger el tipo de diseño. Va a ser pre-experimental o cuasi experimental. Y si es cuasi experimental, indica que tú vas a hacer un antes y un después. Va a ser tiene también una situación actual y luego una situación propuesta que están ahí. ¿Entiendes? ¿Y cuál va a ser aquí está uno, ¿sabes cuáles son uno de los grandes problemas? Son las unidades de análisis, tu objeto de estudio, a quién vas a estudiar. Entonces, lo que pasa es que en el caso tuyo, tú no estás definiendo bien, por eso que cuando se hablan aquí de población y muestra, acá, obviamente tú tienes que identificar cuál es tu unidad de análisis. La unidad de análisis es lo que tú estás estudiando. ¿A quién estás estudiando tú? ¿Tú estás estudiando al data center? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Cuál es tu unidad de análisis aquí? ¿No? Por ejemplo, aquí en este caso, por ejemplo, mira, acá tienes la metodología, acá tienes el problema. ¿Cuál es tu unidad de análisis acá? Por ejemplo, aquí tienes el problema. ¿Cuál es tu unidad de análisis? Dentro del problema que ustedes pongan debe de aparecer la unidad de análisis que está aquí. La unidad de análisis son los procesos. ¿Sí? Entonces tú tienes que indicar tu unidad de análisis. Ahora que tú quieras emplear una técnica comparativa, etcétera, etcétera. Ojo, en el caso tuyo no va una técnica comparativa. En el caso tuyo, si tú empleas un diseño de un pre y un post, implicaría que ya antemano estás haciendo un pre y luego un post, o sea, un antes y un después. Y estás usando una misma muestra, ¿no? Ahora, si tienes dos variables, usarás de repente, vas a usar de repente dos muestras que están ahí, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer. Bueno, eso lo podemos ver tranquilamente en el taller de forma personalizada. Y lógicamente ahí yo tendré que asesorarte e identificar en primer lugar con más claridad el problema. Si tú no identificas con más claridad el problema, por eso que tienes el problema de poder armar que está ahí, ¿no? Entonces, recuerda que una unidad de análisis es el objeto de estudio en primer es lo que tú estás estudiando. ¿Qué es esta unidad de análisis? ¿Cuántas unidades de análisis puede tener unidad de análisis? ¿Cuántas unidades de análisis puede tener una población? De repente pueden tener 5, 3, 4, ¿no?
En el caso pueden ser procesos. Los procesos, por ejemplo, pueden ser 5 procesos, no 2 procesos, 3 procesos, ¿no? Por eso es importante definir cuál es tu unidad de análisis. Y ese es el problema que tú tienes, que no has definido bien tu unidad de análisis. Eso lo podemos ver tranquilamente en el taller que está ahí, lo cual implicaría que tengo que hacer toda una teoría de cómo pues, identificar las unidades de análisis. Bien, ¿alguna otra consulta más para poder ya terminar? Bien, entonces, los que están interesados, por favor, pueden registrar sus correos en el chat para poder hacer las coordinaciones, ¿no? Y poder pues, comenzar. Aquí lo que queremos es, en primer lugar, brindar un servicio de calidad, ¿no? Y que ustedes puedan, lo principal entonces, que ustedes puedan pues, terminar con su tesis en la mano, que es lo principal que tenéis, ¿no? Recuerde que esto de acá, como dice la publicidad sobre la leche, ¿no? Que toma leche, ¿no? Que esto es, en primer lugar, que si uno toma leche, acá no lo vea como un gasto, sino verlo como una inversión. ¿No? Ustedes aquí van una inversión que al fin y al cabo ustedes van pues, a poder obtener en primero su título y eso usted le va a permitir pues, tener una posición dentro de la organización y a nivel profesional. Bien, entonces si no hay más consultas, entonces nos quedamos acá. No se olviden de las personas que están interesadas registrar en el chat su correo para luego pues, tener contacto y poder coordinar. Bien, señores. Alumnos, les agradezco por la atención y termino aquí dentro de un mes otro tipo, otro seminario, ¿no? Que les pueda a ustedes ir, vamos a ir armando en forma progresiva un canal para individuos para que ustedes vayan y vayan ustedes aprendiendo más. Muchas gracias, caballeros, y espero pues su registro pues en el chat para poder contactarlos y poder y poderles ayudar más que todo a poder resolver los problemas que ustedes tienen en su trabajo de